Un arsenal de armas fue descubierto el martes por la policía de Honduras, en una cárcel en la que estaban presos integrantes de la pandilla Barrio 18. Fusiles AK-47, subametralladoras, pistolas de distinto calibre y granadas de fragmentación fueron algunos de los objetos decomisados. Los pandilleros fueron trasladados hace unas semanas a dos nuevas cárceles, conocidas como el Pozo 1 y 2. Muchos integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha estaban en hacinadas cárceles, desde donde dirigían asesinatos múltiples, narcotráfico, extorsiones y otros delitos. El número de reos en Honduras creció de 13.500 a casi 19.000 en los últimos 4 años. AR-15.